Bueno, nosotros venimos articulando ya con el Ministerio de Salud desde hace un mes, más o menos. Hicimos una primera reunión con el ministro y después empezaron a trabajar los equipos. En principio yo diría que lo que hoy tenemos diseñado en grandes rasgos es que hay dos etapas, por decirlo, o dos planos, más que etapas. El primer plano es el viaje de la vacuna. Sí. Cómo viaja la vacuna desde Buenos Aires a los distintos lugares y a los Sí. distintos rincones de la Argentina. Allí las Fuerzas Armadas van a jugar un rol importante, digamos, la disponibilidad de los aviones de las Fuerzas Armadas, fundamentalmente los Hércules C-130 de la Fuerza Aérea, que son aviones de gran capacidad de transporte de cargas, obviamente también todo lo que es la capacidad de transporte terrestre del ejército argentino con camiones de gran porte, pero también ahí pueden jugar otras agencias como el Correo Argentino, ¿no? La segunda fase, digamos, ¿no? La otra fase es el operativo de vacunación en sí mismo. El operativo de vacunación en sí mismo ya no solamente es gobierno nacional, sino que es gobierno nacional con cada uno de los gobiernos de las provincias para articular cómo se lleva adelante el operativo en cada uno de esos territorios. Ahí las Fuerzas Armadas tienen para aportar, digamos, ¿no? Médicos y enfermeras militares que pueden participar del operativo de vacunación, los regimientos o las unidades militares que pueden servir de almacenamiento transitorio de las vacunas o de los insumos para llevar adelante el operativo de vacunación. Y lo otro que aportamos es una experiencia, que es el hecho electoral. Cada 2 años nosotros garantizamos el proceso electoral en la Argentina, se organiza el proceso electoral en la Argentina y creemos, y así lo hemos transmitido, digamos, ¿no? Que el padrón electoral es un fuertemente ordenador, digamos, ¿no? Porque nosotros cada 2 años todos los argentinos concurrimos un mismo día de 8 a 18 a emitir un voto en distintos lugares de la Argentina. Ya sé que no es lo mismo llevar una urna y meter un voto adentro que vacunar, pero puede ser claramente ordenador, intersectado por otras matrices, como van a ser claramente los mayores de 60 años, que van a ser el grupo de riesgo sobre el cual primero se va a empezar a vacunar. Vuelvo sobre la fase inicial. Imagino que no solamente será Ezeiza, ¿no? Que supongo yo que habilitarán, en ese caso, que lleguen a Córdoba, que lleguen a Mendoza, aeropuertos internacionales grandes, para que sea más fácil la distribución. Pero, ¿cómo llega la vacuna? Vamos al caso más complejo, que es la vacuna de 80 grados bajo cero. Sí. Llega en containers que vienen ya refrigerados y se traslada, se baja ese container refrigerado, es decir, va completo el pack. La vacuna llega en cajas metálicas, con hielo seco adentro, que son los que garantizan la temperatura que se necesita, digamos, ¿no? La primera vacuna que va a llegar es la Sputnik. Que eso son 10 grados bajo cero, 8 grados bajo cero, ¿no? No es tan grave. Sí, eso más o menos para entenderlo, digamos, ¿no? Es un freezer de heladería, garantiza esa temperatura que se necesita, que necesita la Sputnik. Bueno, entonces, ahí hay que ver, en el viaje de traslado que tenemos, qué tiempo nos queda que eso ya te lo da el laboratorio, digamos, ¿no? Qué tiempo te queda de mantenimiento de la cadena, y si no va a haber que incorporarle hielo seco y distribuirla claramente a todas las provincias. En el caso de que llegue a Ezeiza, el criterio es que la vacuna no salga de Ezeiza para estar almacenada transitoriamente en otro lugar, y que se pueda trasladar just in time, digamos, ¿no? Llega a Ezeiza, la subís en un Hércules y la trasladás a los distintos lugares de la provincia para que se pueda llevar adelante. O sea, se revisa lo que es hielo seco. Y que se pueda aplicar, digamos, para mantener la temperatura, ahí va el Hércules y a donde tenga que ir. Perfecto. Y a donde tenga que ir. La AstraZeneca, que es el otro laboratorio en donde que el gobierno ya tiene hecho el contrato y que se fabrica acá, se va a producir acá en la Argentina, las exigencias son menores, digamos, ¿no? Así como dije, el freezer de la heladería, la AstraZeneca es tu heladera, digamos, la temperatura de tu heladera común de tu heladera común en tu casa, lo cual obviamente hace mucho más fácil la logística. La Pfizer es la más difícil, que es la que vos, Antonio, decía, de 80 a 90 grados, que entiendo que también el fabricante
trae consigo un mecanismo de mantenimiento de esa temperatura por una X cantidad de tiempo, digamos, ¿no? Así que, pero también, bueno, la Pfizer es la que se está negociando ahora y es la que compraríamos en una menor cantidad. ¿Las Fuerzas Armadas entregan y terminan o ayudan en el proceso de vacunación también, junto con los médicos? Bueno, eso dependerá. Hicimos ya una reunión con el COFESA, que integra el Ministerio de Salud de la Nación y los Ministerios de Salud de las provincias, con todos los comandantes operacionales que tienen las Fuerzas Armadas en todo el país, y allí articularemos en función de las demandas que tengan cada una de las provincias, digamos, ¿no? Nosotros en las provincias lo que podemos hacer es aportar con médicos militares o médicos y médicas militares, lo mismo con enfermeros y enfermeras militares. Tenemos capacidad de transporte, tenemos capacidad de traslado, tenemos capacidad de almacenamiento en determinados lugares y tenemos criterio. Los oficiales superiores, sobre todas las cosas, tienen criterio logístico, digamos, de cómo se ordena y cómo se organiza un operativo de esta característica. Así que en cada uno de los lugares ya están conectados con los comandantes operacionales, con los ministros de salud de cada una de las provincias, para ver de qué manera colaboramos de la mejor forma posible para cumplir con este objetivo, ¿no? Rosy, buen día. Ramón Indart. Y en materia de tiempos, ayer Ginés decía, mediados de enero arrancamos, pero ¿qué lapsos, sobre todo lo que es etapa personal de salud, después toda la franja etaria que es de riesgo y demás, qué tiempos manejan de todo el proceso? Nosotros calculamos que en el momento, bueno, primero los objetivos, digamos, ¿no? Sí. De la primera etapa. Población de riesgo mayores de 60 años. Sí. Allí ya tenemos los padrones y tenemos identificado cuántos mayores de 60 años hay en cada lugar de la Argentina, digamos, y probablemente los vamos a tener nominados a cada uno de ellos. Ese es un trabajo que está haciendo el Ministerio del Interior con el ministro de Pedro. Después los esenciales, primero los hombres y mujeres de salud, Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, y el presidente ayer pidió que se incluya dentro de esto los docentes, de manera tal de que en enero y febrero pueden estar vacunados y aspirar a tener un ciclo lectivo lo más normal posible para el año que viene. Todo eso son alrededor de 12 millones de 12 millones de personas que empezaremos en enero y febrero fundamentalmente en ese camino. Calculamos que estaremos en capacidad, cuando entre en régimen el sistema de vacunación, de estar vacunando 5 millones de personas por mes, y en la medida que eso lo tengamos estabilizando vamos a poder ir sumando una mayor cantidad de argentinos que se vayan vacunando por mes. Rosy, Rabanal, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Ram?